que sí. Esto, ¿no? Vale, pues te dejo de paso. Te voy a presentar. El Master of Ceremony. Vale. Venga. Pues bien, hola, buenas tardes otra vez, como os he dicho. Y bueno, supongo que todos sabéis que es Luis Bustos, y por eso habéis venido a verle a él. Y entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción aquí de apuntes que tengo, muy cortita, no os preocupéis que no me extiendo mucho. Creo que es, Luis, naciste en Madrid en 1973. Exacto. Vea, vamos a cantarte el cumpleaños feliz, porque ha sido el lunes tu cumpleaños, ¿no? Por favor, mira, vamos a hacer un pequeño momento, o un felicidades en conjunto, que da un poco menos de vergüenza, ¿vale? A la de 3, 1, 2 y 3. ¡Felicidades! Muchas gracias. Ha algo improvisado, pero me ha sorprendido. 50 años ya, o sea que tampoco... Es mayor que yo, se nota. No es moco de pavo, pero bueno, sí. Vale. Vale. Bueno, llevas más o menos trabajando desde el 96 o así, lo que es en temas de cómic, ilustración y tal. Sí. Vale. Más cosas. Bueno, aparte de algunos cómics, bueno, empezaste a trabajar que sí, creo que en los jueves, hiciste algún número de Testinieblas, con Glenat sacaste residuos, bueno, pero así como quien dice, vamos a empezar por la primera obra, 2009 me pongo. Sí, digamos que es el punto como de inflexión, punto de inflexión, ¿no? De todo lo que había sido como trabajos varios, muy bien, para comer y tal, pero tu primera novela gráfica es Endurance. Sí. En el año 2009. 2009 para Planeta. Que es cuando nos conocimos tú y yo, de hecho. Exacto. Cuando sacaste desde ahí ya nuestra amistad, fíjate, Ay, en un fíjate, festival de derecho. Ya son años, ¿eh? Sí, de hecho tengo esa primera edición dedicada, o sea que es una cosa muy bonita. Porque claro, yo además de estar aquí con presentadores que soy muy fan de Luis, también tengo que decirlo, que tengo toda su obra. Es mutuo, es mutuo. Sí, no, pero aquí estamos vendiendo tu libro, vamos a hablar de ti. No, pero es verdad, o sea, además es un tío que me flipa cómo dibuja, bueno, me fascina y tú... O sea, bueno, ya hablaremos más sobre tu dibujo, pero que sepas que te queda mucho. Ya lo sabes, pero... vale, entonces, más cosas. Luego sale el Versus en el 2014. Sí, me di como 5 años entre uno y otro por temas personales, pero en 2014 ya conseguí sacar mi segunda novela gráfica. Es Versus, que no sé, es uno de mis cómics favoritos. De hecho, te hice la presentación en el Graf de Madrid, porque adoré ese libro. Va sobre boxeo y tal, es una novela gráfica más que es cuadrada y tal. Sí, como un cuadrilátero. Sí, es muy bonita, además estéticamente, la textura y todo eso es una pasada. Sí, si podéis conseguirlo, no sé si quedan muchos ejemplares, es un poco difícil de conseguir. Ya deben quedar como 30 ejemplares, o sea que está ya agotadísimo. Daos mucha prisa, porque... es mi mejor obra, podríamos decirlo. Es de mis favoritas, yo siempre... Claro, y bueno, pues está ya casi agotadita. La publicó en su momento entre Comics cuando estuvo. Y ahora, bueno, pues los pocos ejemplares que quedaron y tal fueron adquiridos por Astiberri. Y desde Astiberri, pues desde su página web y tal, se pueden cargar a la tienda a lo mejor y tal, y se pueden conseguir. Entonces, sí, en 2014 fue un buen año. Sí, muy bueno. Que siempre decía yo, hacía la bobada de que era un cómic redondo cuadrado. Claro, como es cuadrado. Así de bueno. Además hay una anécdota muy curiosa con ese cómic, porque cuando salió, se lo enseñé, se lo mandé a Santiago García, y Santiago García con él siempre había trabajado años atrás haciendo revistas de cómics, revistas especializadas. Yo era el maquetista, he trabajado bastantes años como diseñador gráfico y tal, y él dirigía la revista. En este caso primero fue Lu, una revista así como bastante mítica de Madrid, y luego una llamada Volumen. Pero nunca habíamos hecho cómics juntos, y él había empezado ya a trabajar en El Vecino, nunca había sido guionista, había traducido millones de Spider-Man y tal, y había escrito millones de palabras sobre los cómics en general, y quería, digamos, abrirse camino en este campo como guionista. Y me dijo, ¿por qué no colaboramos? O sea, me ha flipado Versus, porque es que me parece que es un salto importante frente a Endurance y tal, y joder, pues estaría bien que hiciéramos algo juntos. Y entonces es cuando me propuso García. Que pasó venir aquí para hablar del libro. Y claro, ese fue un poco el detonante. Versus fue el detonante de que... García 2015, pasamos ya, podemos seguir resumiendo, luego si no, hablamos de otras obras tuyas, pero ya que hemos saltado aquí a García. García, no sé si sabéis en un principio, ¿sabéis algo de la historia de García? ¿Cómo funcionó un poco con Santiago la intrahistoria, digamos. La intrahistoria. Santiago García tenía un proyecto con Manuel Fondevila. Exacto. Cuéntame tú. Pues eso. Básicamente él, cuando estuvimos hablando, pues me dijo, mira, pues
no sé qué podríamos hacer, estuvimos planteando diferentes historias y tal, pero hubo un momento que me dijo, mira, pues tengo una historia ya que ya está cerrada en el sentido de que está muerta, porque iba a realizarla como en el Fondevila, iba a ser una novela gráfica, un solo volumen, 300 páginas, sobre un personaje que es una especie de trasunto de Roberto Alcázar y Pedrín, que de repente pues vuelve después de estar 50 años criogenizado tipo Capitán América, pues vuelve a la realidad, a una España moderna, en la que pues, el tío se ve fuera del agua, es el típico concepto este, ¿no? de pez fuera del agua, donde tiene que asumir pues, todos estos cambios sociales, políticos y tal, ¿no? Pero Manel en ese momento estaba dirigiendo Jueves y no, o sea, se hizo un mundo, entonces llegó a dibujar 100 páginas, o sea, hay 100 páginas dibujadas de García de Manel, pero lo tuvo que dejar, entonces lo metió en un cajón y me dijo, oye, pues si te apetece, ahora que además creo que acaba de publicar le había pasado lo mismo con Beowulf, con Rubín, que iba a ser al principio un proyecto con Javier Olivares, y también Javier Olivares no pudo llegar a concluirlo, por lo cual lo pasó o sea, David se ofreció para hacerlo, pues bueno, en este caso Santiago me dijo, pues mira, tengo esto, ¿te interesa y tal? Oh, pues hostia, pues la verdad es que la premisa está muy bien. Mándame el guión y lo leí. No, una duda, sí. teniendo en cuenta que, esto lo sé, pero Sí. una duda, Sí. lo hacemos mal. Teniendo en cuenta que el guión lo había escrito años antes Sí. Santi García, Sí. y tal como estaba evolucionando, porque claro, esto era antes del 15M escrito. Sí, estamos hablando ahora justo, que es de 2015, si no me equivoco. Claro, la política española había dado un vuelco espectacular. Claro, por ejemplo en el guión todavía existía la ETA. Claro. Entonces, claro, la ETA se estaba metida dentro de la historia de la trama, tal y cual. Y claro, lo primero que vi es que hubo dos cosas. Una, el guión era fantástico, la premisa era increíble, me parecía que tenía un potencial buenísimo. Y lo otro es que requería una reescritura y bueno, pues cambiar ciertas cosas porque ya se habían quedado quizás un poco desfasadas, como está este concepto político que ya, pues bueno, 15 por medio, pero creo que él debió empezar a escribirlo en 2008 o una cosa así, o sea, mucho más atrás. Claro. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar sobre ello y llegamos a la conclusión de que estaría guay que fueran dos libros, además con un continuara, con un cliffhanger, porque la idea era hacer un cómic que hablara sobre la sociedad española, la política y tal igual, pero también que fuera un TVO cool, que fuera un TVO de género, donde pasaran cosas pues, de acción maravillosas. El formato también ayuda mucho. Exacto, y ahí se fueron diciendo muchas cosas, se fueron decidiendo además un formato cuadradito tipo manga, digamos, o sea, una cosa como de consumo rápido, que no fuera tapadura, en blanco y negro, con muchas páginas, entonces por lo cual tuvimos que, de esas 300 páginas, pues se tuvieron que dividir y se convirtieron casi 400, y además metimos una serie, pues evidentemente, claro, cuando de repente creas más páginas y más contenido, pues tienes que crear más personajes, más tramas y ciertas cosas. Entonces hicieron ese tipo de cambios y teníamos la idea de que saliera, como tenía ese continuará, ese cliffhanger tan de género pulp y tal, que solo hubiera una diferencia de 3 meses entre el primero y el segundo, para que la gente pudiera quedar súper fresco. Y así fue, me eché una panzada. Bueno, Santiago primero reescribió todo esto y luego yo dibujándolo y tal, y efectivamente conseguimos publicar pues, a finales del 2015 el primero y a principios del 2016 el segundo. Y en principio se iba a quedar así la cosa. O sea, era, digamos que era una historia autoconclusiva. Era una historia autoconclusiva y también servía como, digamos, historia de origen. Porque, bueno, a partir de ya del final del segundo libro, pues se quedaba la puerta abierta a que quizás sí, quizás no, en principio era no, hubiera más historias. Entonces, ahora te hago un parón, porque casualmente, digo, yo soy muy chuleta. Terminamos García 2, supuestamente todo termina, y te dedicas a otros proyectos, que es lo que comentamos ahora. Empieza Puerta de Luz, si no me equivoco, en 2017. Claro, es que hubo un punto de inflexión. Por un lado, cuando salió el segundo de García, se nos compró la opción de televisiva. Vale. Claro, porque es que ha salido la serie el año pasado en octubre, pero es que el desarrollo y todos los tejemanejes y gente que entra, gente que sale y tal, han sido 7 años, ¿vale? Han sido, sí, 2016, 7 años. ¿Qué pasaba? Que, bueno,
en principio no teníamos intención de continuarlo, pero claro, al estar esta opción de compra y de tener la posibilidad y tal, bueno, yo seguí trabajando por mi cuenta, Santiago también y tal, y yo en el lapso del segundo y el tercero, porque luego ya a partir del 2017 o así decidimos que sí que había que continuarlo, hacer una tercera historia que sería Santiago tenía clarísimo que era García en Cataluña. Además es que había pasado también todo el tema del 1 de octubre y tal, o sea que estaba la cosa como muy candente, ¿no? Ahora ya la cosa se ha relajado en ese aspecto, nosotros no, pero en ese aspecto sí, pero en aquel momento era, además era una de las, digamos, de las estaba dentro del ADN de la obra, ¿no? El hecho de que mientras estábamos realizando el libro, estábamos viendo que estábamos trabajando como en paralelo con lo que estaba sucediendo en la realidad y en la sociedad, ¿no? Como que de repente pensábamos que se nos iba a caer toda la historia y toda la trama porque a lo mejor, yo qué sé, Podemos desapareciera, porque, yo qué sé, porque sucediera una serie de vuelcos sociales y políticos que no teníamos previsto y por fortuna caímos de pie en estos dos primeros libros. Y con el tercero pues nos pasó un poco lo mismo, estábamos en el mismo, madre mía, pero existía Ciudadanos, o sea, era todo como... Hicimos ahí, en el tercero salió una serie de trasunto también de Albert Rivera, no existía todavía Vox y tal, ¿no? Sí. Es un poco one shot también, como que lea un poco exacto, los cómics de porque superhéroes, es como una historia, a ver, claro. La puedes haber leído sin haber leído el 1 y el 2 y te funciona de una manera cerrada más o menos. Porque no teníamos la idea de seguir continuándolo, o sea, quiero decir, el mundo de los TVOs es muy precario. Entonces, hacer una obra tan ambiciosa como García, con tantas páginas, con tanto esfuerzo ahí metido, con esas premisas que son como apuestas a mayor, ¿no? Pues ya no puedes decir, bueno, pues esto lo voy a continuarlo durante años y que sacar todo el libro que pueda. Es difícil. Entonces, el tercero también volvía a ser un one shot, volvía a ser una cosa que dice, bueno, pues queremos hacerlo, nos vamos a divertir, tal y cual, y así fue. O sea, que fuimos, Santiago vino para Barcelona, yo ya llevo viviendo 23 años, soy madrileño, pero llevo viviendo 23 años aquí en Barcelona, entonces me conozco la ciudad, tal, y pues fui enseñando y queríamos hacer de la misma manera que reflejamos Madrid en los dos primeros libros, pues queríamos también hacer un reflejo nada turístico, digamos, sí, de las ciudades, y en este caso de Barcelona, aunque es muy turística, excesivamente turística, y nos pusimos a ello. Entonces, bueno, pues sacamos el tercer libro. Previamente yo ya había publicado Puerta de Luz en el 2017, lo tengo apuntado todo. Exacto. O Puerta de Luz, que de hecho que volví otra vez a ser mi propio guionista, ¿sí? Tenía ganas de ser autor completo. Es un tipo de distopía muy interesante, también me gusta mucho, es un cómic en el que me gusta mucho. Sí, también... sí, además quería experimentar con cosas narrativas, ¿no? De romper esquemas a la gente y que cosas de cambio de tonos y tal. Y luego... en 2019 el de Pop. El de Pop, es que yo siempre... O sea, mi problema... Es otro giro totalmente distinto. Viene más de lo que hacías en Orgullo y Satisfacción, un poco de como una página más loca con comentarios, textos... Sí, era entre lo que estaba haciendo en Orgullo y Satisfacción y lo que llegué a hacer, una serie que llegué a hacer para Trotelus, que era sobre la música pop en general. ¿Qué me ha pasado? Que yo soy un autor que siempre intento buscar como una especie como de reto. O sea, si no me aburro. O sea, no puedo pasarme 20 años dibujando Batman. Entiendo. Entonces, cada libro para mí siempre es un reto y siempre es una cosa que quiero, lo busco como una especie de experimentación. Entonces, evidentemente, Puerta de Luz era un thriller en clave distópico, pero Pop era un ensayo en clave de humor muy denso, muy condensado sobre no solo la música pop, sino la cultura pop así en general, ¿no? Y Fariña, y además se me propuso realizar Fariña para Random House, que ellos querían que fuera como en continuación de la serie de televisión, no del libro original, que es un ensayo periodístico, un trabajo de investigación, pero yo quería hacer eso, quería hacer un trabajo de investigación, quería hacer un ensayo en formato novela gráfica. Entonces nada, les convencí con un par de páginas que hice así de prueba, les gustó mucho cómo había enfocado el asunto y efectivamente pues hice lo que es la adaptación del libro, pero no de la serie, que es una dramatización de personajes que salen que existieron. Vale. Entonces ya me había desfogado con estas tres obras, digamos, y bueno, pues llegó García 3 y ya estaba ya pues un poco pues... Vale. Y ahí entre medias llega la serie de televisión
de la que hablaremos más tarde, y García 4. Claro, entonces,